Y atención, porque el cuarto domingo de septiembre se celebra el Día Mundial de los Ríos, con el mensaje a las Naciones Unidas de no solo proveer de agua, sino el sustento de una gran parte de la producción de alimentos y el mantenimiento, además, de la biodiversidad mundial. Y en especial en nuestro país, que está sufriendo incendios forestales, no cambios climáticos, sequías por una parte, o falta de lluvias, es muy importante saber cómo estamos con respecto a nuestros ríos, ¿no? Y vamos a darle la bienvenida principalmente a Abraham Williams. Él es investigador de la Universidad Cayetano Heredia, quien está con nosotros. Bienvenido a la Rotativa del Aire. Buenos días, Brahms. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Empezamos primero dando detalles con respecto a cómo vamos, ¿no? En calidad y también en cantidad con respecto a nuestros ríos a nivel nacional. Sí, a ver, el Perú es un país que es uno de los 20 países con mayor disponibilidad de agua del mundo. Ajá. Sin embargo, existe una distribución muy desigual, ¿no? Es decir, el 2 al 5% lo que viene a la costa, en la costa hay el 60% de la población y se genera el 80% del PBI, es decir, tenemos una economía y una población mayoritaria en una zona de estrés hídrico permanente. ¿Qué quiere decir estrés hídrico? Quiere decir que tú consumes más agua de lo que dispones, ¿no? Entonces por eso que ciudades como Lima se ha provisto de una serie de infraestructuras de reservorios, de canales que permiten capturar la lluvia, y parte de lo que va, por ejemplo, a la cuenca amazónica a través del río Mantaro es trasvasado a Lima, ¿no? Entonces, Lima desde ya hace muchos años, hace muchas décadas, maneja estos sistemas hidráulicos para garantizarse de agua. Claro, porque Lima es una ciudad levantada literalmente en un desierto. En un desierto, es la segunda ciudad más grande ubicada en un desierto, ¿no? Exacto. Entonces, Lima depende enormemente de la cantidad de agua que está disponible en los ríos Rímac, río Lurín por el sur y río Chancay más al norte, ¿no? La calidad, digamos, la cantidad depende de las precipitaciones. Como ahora estamos viviendo, por ejemplo, una etapa de sequías que también se observa en la Amazonía, ¿no? Los ríos que han disminuido notablemente, que tienen un impacto inclusive en el transporte fluvial que hay. El otro tema es lo que viene a ser el asunto de la calidad de los ríos. Y lamentablemente, debiendo ser los ríos, digamos, nuestras columnas vertebrales de desarrollo, si nosotros, por ejemplo, observamos una ciudad como Lima, para poner un ejemplo, pero esto también se refleja en muchas otras ciudades, los ríos son basureros. Son lugares donde la gente... Son puntos de contaminación, lamentablemente. Sí, es cierto. De acuerdo a un estudio que se realizó en el 2010, 2012, por la cooperación coreana, me parece, tiene alrededor del río Rímac 1.800 puntos de contaminación. Terrible. Repítenos ese dato, por favor, Bram. Va desde relaves mineros en la parte más arriba. ¿Cuántos puntos, por favor? 1.800. 1.800. Más o menos. Estamos hablando de camales, botadero de basura, desagües que simplemente... Y ese es el agua que tomamos. Es decir, tenemos suerte de que hay una empresa como Sedapal que realmente hace un milagro, que trata el agua y que nos da un agua con una calidad bastante elevada. Entonces, sin embargo, esa es una realidad que se refleja en muchas ciudades. Si uno ha tenido oportunidad, por ejemplo, de viajar a países, otros países, quizás, por ejemplo, España es un ejemplo bien interesante, cómo los ríos han sido recuperados y convertidos como parte de espacios públicos para el desarrollo de las ciudades. Quizás esa mirada necesitamos introducir en nuestros ríos, ¿no? Que lamentablemente le cantamos muchas canciones, le hacemos muchos poemas, pero en la práctica lo estamos llenando. No lo cuidamos, eso. Bram, ¿y cómo entender lo que estábamos conversando hace unos instantes, la reducción del caudal de un río como el Amazonas, ¿no? Que no estamos hablando solo de un río que suministra agua, sino también que sirve como vía de comunicación en la selva. ¿Cómo entender ese problema y qué tiene que ver con los incendios forestales? Porque ahí hay un enlace, es un círculo vicioso que es importante reflexionar sobre ello. Sí, si le preguntamos a alguien de la costa, a Lima, y decir, ¿por qué nos tendría que preocupar los incendios forestales en la Amazonía? La respuesta rápida y sencilla es, de seguir esto como está sucediendo, Lima se va a quedar sin agua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la función de la Amazonía? La Amazonía actúa como una gran bomba de agua.
El agua que absorben las plantas, los árboles, ¿no? Los evaporan a través de los procesos. Si uno recuerda del colegio, la famosa fotosíntesis, que Claro. eso es lo único que uno se acuerda muchas veces del curso de biología, la famosa fotosíntesis. Exacto. Toma agua, la planta respira y genera oxígeno y agua. Ajá. Esta agua es vapor que va a la atmósfera y eso es lo que finalmente se convierte en nubes y lo que se convierte en lluvias. Entonces la Amazonía es una gran bomba de agua que nos genera el agua que va hacia las partes altas, ¿no? Acá en las zonas altas de Lima, de Junín, y eso es lo que llueve y eso es lo que nos genera agua. Si nosotros vamos quemando la Amazonía, es como que le vamos reduciendo la capacidad a esta bomba de agua. Por eso que es importante tener ese cuidado de los bosques. No es simplemente porque los bosques son bonitos y porque tenemos monitos y loritos. No, de eso depende nuestra subsistencia en Lima. A nivel global, la quema de la Amazonía tiene un impacto enorme en el almacenaje del carbono, del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que pasa? Hablamos de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático en palabras simples? Lo que tú obtienes, la principal fuente de energía en la Tierra es el sol. El sol nos da energía todos los días, ¿no es cierto? Y esta energía es absorbida nuevamente por las plantitas, los microorganismos, fotosíntesis, la palabra clave, y lo que se emite es una radiación que es térmica, es una radiación caliente. Es como cuando tú enchufas la plancha, ¿no? Y acercas la mano, no tienes que tocar la plancha para sentir que está caliente. Claro, para sentir el calor que emana precisamente ese calor que emana es una radiación térmica. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros emitimos mucho dióxido de carbono por usar carros, por usar energía eléctrica, etcétera, lo que estamos haciendo es crear una capa en la atmósfera que impide que esa radiación térmica salga. Entonces esa radiación térmica vuelve. Entonces nos estamos calentando. Claro, y ahí viene el invernadero. calentamiento Y eso global. altera los patrones climáticos. Entonces tienes menos lluvias o tienes de pronto unas lluvias fuertes de lo que en 3 meses te llueve en 2 días. Bram. Ese tipo de aspectos. Y precisamente con respecto a los efectos, ¿no? de los incendios forestales, ¿en cuánto tiempo calculas que podríamos tener estos efectos, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? ¿Cuándo podríamos ver realmente este estrés hídrico que podría afectar también esas regiones, ¿no? Bueno, ¿O ya se está viendo, el quizás? impacto que pueda tener en Lima, digamos, lo que mencioné, esta reducción de lluvias y en la calidad de agua, estamos hablando de décadas, pero la idea es no esperar para ver si eso ocurre o no. Sí, claro. Digamos, los estudios cada vez están señalando que en aumentar en promedio 1 grado la temperatura a nivel global o 2 grados, estamos hablando de entre 2 meses a 10 meses de estrés hídrico que se adiciona, ¿no? Es decir, los impactos, hay mucha incertidumbre alrededor, pero ya estamos observando alteraciones fuertes, ¿no? Cada vez más fenómenos de calor, lluvias muy intensas. Esos patrones climáticos se están viendo alterados justamente por este tema que tiene que ver con el cambio. Bram, ¿y qué podríamos hacer en este momento? Porque más allá de decir, bueno, es el Día Mundial de los Ríos, salimos con nuestro cartelito, en los jardines de infantes también, los niñitos en los parquecitos, más allá de eso, concretamente, ¿qué podemos hacer para proteger nuestros ríos y revertir de alguna manera esta situación o este escenario que se me asoma bastante catastrófico? Sí, es poco alentador y tenemos que priorizar. Yo creo que la palabra clave está en priorizar. ¿Qué es nuestra prioridad hoy en día como sociedad? Lo que yo puedo decir es, yo veo que en el caso de los colegios, sí, los profesores trabajan con los niños y los niños son, digamos, hay que mirar en ellos y hay que decir, este mundo que nosotros lo estamos prestando, porque lo estamos prestando a ellos. Y que no hemos sabido cuidarlo. Que no hemos sabido cuidar, que ¿Es la vamos verdad? a dejar, sí. Es la Desde la academia, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia, nuestra misión es generar investigación y profesionales de alta capacidad que puedan ayudar a resolver el problema. Pero aquí los grandes responsables son las autoridades de turno. Ahí está. Por supuesto. Ahí está. En el Perú existe dinero,
para la gestión de riesgos. Hay un programa presupuestal que es el 068. Existe un sistema nacional de gestión de riesgos, existe una ley, existe el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos que está integrado y presidido por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y los ministros del Ambiente, Agricultura, Defensa, etc. El Perú es un país que tiene que ser gestionado desde la perspectiva de gestión de riesgos como un paciente permanentemente en UCI. Febrero, marzo tenemos huaicos, mayo, junio tenemos heladas, septiembre, octubre tenemos incendios forestales. Claro, pero, somos un sobre país ese punto ya se conoce lo que va a suceder, ¿no? Año a año se repite este escenario, claro. que justamente ¿por qué seguimos estando así? Es una vergüenza ver que los bomberos no tengan pertrechos. Exacto. Es una vergüenza que no tengamos aviones, que los cuarteles, los soldados no estén equipados para formar cuadrillas de bomberos. Eso es gestión y eso es prioridad. Lo que quiere decir que el año tras año las autoridades de turno no priorizan la gestión de riesgos. Estamos perdiendo mucho tiempo en tonterías, estamos perdiendo mucho tiempo en cosas, en banalidades que no vienen al caso, ¿no? Sí. Cuando los incendios estaban a todo dar, ¿cuál era nuestra agenda? No eran los incendios, había otro tema ahí de protocolos que la verdad... Claro, que la misma presidenta de la República no le dieron el permiso para que viaje a Nueva York, salió a dar un mensaje presidencial, ¿no? No hizo lo mismo con los incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Desde allí ya podemos observar cuál es el nivel de importancia que le da el Ejecutivo. Las prioridades son completamente diferentes. O sea, en el país... todo está escrito, hay dinero. Y yo lo digo también por experiencia propia, porque también una vez ocupé un cargo alto y pude ver eso, ¿no? Pude ver, por ejemplo, que eso fue en Ancash, que se tenía que aprobar el plan quinquenal de gestión de riesgos de Ancash, y eso tenía que estar presente el presidente, el gobernador. Sin embargo, a última hora canceló la reunión porque se iba a una actividad protocolar. Es decir, nos importan más los protocolos antes que lo que es la gestión verdadera. Terrible, terrible realmente. Muchísimas gracias, Bran Williams, que pone justamente el punto en agenda, ¿no? Que es precisamente ese estrés hídrico en medio de incendios forestales que está afectando nuestro país y que necesita de una ejecución ya, ¿no? Con medidas preventivas, porque esto no es algo que ocurrió de la nada, no. Es algo que siempre, todos los años ocurre, incluso tiene sus temporadas, y que es momento que las autoridades ejecuten como debe de ser, ¿no? Ya basta de tener temas coyunturales, sino que también tenemos que tener y dar, ¿no? Estas soluciones que el pueblo necesita, porque el dinero hay. Sí. No, planes hay, pero lo que no hay, al parecer, son las ejecuciones, y eso lo estamos viendo realmente en la realidad de todos los peruanos. 7 de la mañana, 19 minutos, nos vamos a una breve pausa y continuamos con más en la rotativa del aire.